Una familia dominicana me adoptó como otra hija. Vamos a pasar esos días como los dominicanos. Voy sola de Santo Domingo y muchos piensan que eso es muy peligroso, pero a mí me encantan estas rutas muy largas por este país. Esta vez me voy a Laguna Salada, al Cibao Profundo, y me interesa mucho cómo la gente me va a recibir, porque todos sabemos, la gente del Cibao es muy amable. Llegamos a Laguna Salada por fin. Dzień dobry! ¡Por fin! ¡Tanto tiempo! Con Zoe nos conocimos por el internet. Ella es dominicana, pero vive en Polonia. Y yo soy polaca, pero vivo en República Dominicana. Así que dos chicas de dos mundos distintos. Señores, ahora vamos a conocer toda la familia. ¡Qué susto! Hola, buenas. Ella es mi cuñada. Hola, Kinga, un placer. Y Alex. Buenas, ¿cómo está, Kinga? Bien, un placer. bien. Gracias, igual. Hola. Señores, eso es algo que no puede faltar en ningún pueblo dominicano. Siempre. 20, 25, 28, 34. Ah, ustedes tienen acá todo. 8, 11. ¡Juega, cobarde! Yo me siempre pregunto, ¿por qué los dominicanos colectan todas las botellas de presidente cerca de la casa? Y resulta que ellos lo venden luego a la empresa, por ejemplo, a presidente. Eso es bueno. Lo más bello que ustedes viven acá juntos. Sí, así. Ahora entiendo lo que me dijiste en Polonia, que nosotros somos solos. Yo digo, Sí. si vivimos en las casas acá, Entonces, voltea la cámara y enseña. Todos son mi familia. Todos la Todas familia. esas personas que están atrás. Este es mi tío. Sobrino aquí presente. Casas. mira qué Sí, linda. esa es mi sobrina. Todas las casas alrededor, todas son mi familia. Pero es la familia, pues, Por paterna, de mi parte de mi papá biológico. Ok, entiendo. Sí. Tan distinto. Vamos ahora a ver la casa de Claro. mi mamá. ¿Es de madera? Flores. Ay, todo es de verde de madera. Oye, de verdad de madera. No, en Polonia casas de madera son como lujo, yo digo. Ese cuadro y este se lo dejé a mi mamá ya en el 2009, desde el 2009. ¿Y quién lo hizo? Y yo lo compré en Puerto Plata, Sosúa. Lo traje y se lo dejé de recuerdo ya después que me mudé de Laguna Salada. ¿Y cómo te sientes acá después de tanto tiempo no visitar el país? ¡Felicidad! Como dominicana otra vez, porque allá en Polonia todo es muy fifiris nice. Aquí puedo ser yo misma. Definitivamente. Deja ver los pasos. Eso es lo mejor, que acá se sale de la casa y tienes de todo. Tienen mucho trabajo acá. Cuidando los animales. No tiene otra cosa que hacer, cuidado. Entonces eso es como el único trabajo de Mami y de papi, cuidando su casa y su patio. Gracias. Sí, siempre, amor. Y para esos días una familia dominicana me adoptó como otra hija, entonces vamos a pasar esos días como los dominicanos. Y bueno, por la primera vez voy a ver algo como intercambio de los regalos de diferentes colores. ¿Ustedes también tienen esta tradición? Hay de todos colores, violeta, verde, rosado, rojo. Eso me parece chévere. ¿Por qué ustedes lo hacen? Es un intercambio de color y entre amigas cada una le compra un regalito y lo intercambia. ¿Todos los dominicanos hacen o no? Eso es un trend que se ve en el TikTok. Me interesa que está dentro. Esto también va a tocar. Aquí tenemos panties labiales. ¡Wow! Tenemos un kit de belleza. Belleza, belleza. Eso me encanta. ¡Ay, qué chévere! ¿Y ustedes lo hacen por la primera vez o no? La primera.
Así que no, así. Oh my God. Una gomita. Pero Tenemos una trampa acá, una gomita verde, pero no, nos espera algo más. Señores, eso es una sorpresa porque me tocó también. Pero lo más importante es la comida, entonces miren qué belleza tenemos por acá. Bueno, así que los dominicanos me adoptaron, entonces ahora me encuentro en un barrio en el medio de la Laguna Salada, en el Cibao profundo. Lo que ya noté es la hospitalidad de los dominicanos. Me adoptaron como si yo fuera otra hija. Mira, ella me sacó, Espérate que estamos en el medio de la calle. Después nos batean. ella me sacó al bajo mundo. Sí, nos vamos ahora para la discoteca. Ahora venimos en breve. El segundo día empezamos comprando la comida para la familia. Compramos un pollo dominicano y no sé, los fritos. 800, ¿sí? Oh, ok, déjame buscar. Mira. ¡Ay, qué linda ella! ¿Y cuánto eso pesa? Como 1 libra más. Gracias. Eso tiene como 4 libras. 4 libras. Gracias. Hasta luego. ¿Pero ustedes usan el agua para pelarlo? Para que no te manche la mano. Ay, sí. Vamos a ver. ¿Cómo está? Ay, ay, ay. Ay, mira. ¿Está bien o no? ¿Tú vas bien? Porque va lento, pero va bien. Lento, pero seguro. ¿Y tú todavía sabes pelar? Oye, pero si yo no te pelo un plato, no me saco la sangre. Pero sí te aseguro que en ese tiempo que tú te has tomado, a mí ya había pelado 2 fundas. ¿De verdad? Eso se llama experiencia. Te va a manchar toda la suya. ¿De verdad? Lo peor es con la ropa, creo. Mira. Ya, Listo. No sé si es tan bello como... No, no es lo mismo. No olvidaste sobre las tradiciones de la comida dominicana. Mi esposo come mitad a la semana. Hay mitad polaca, mitad dominicana. Eso jamás. Miren, bien Come arroz bifelicano, por eso está fuerte. ¿Listo? La griega funciona para todo. Que me dices que acá la gente todavía comparte su comida. Se quedó como tradición, pero antes se hacía porque había escasez de alimentos. Entonces los vecinos se mandaban un plato de comida para ayudarse mutuamente. Pero se quedó como tradición. Ahora mismo llegó la esposa de mi tío, que nos trajo ahora mismo una cacerola con sopa y más tarde de lo que uno cocina, uno le manda a ella. Entonces, si ella tiene sancocho, ustedes van a probar un poquito de sancocho. Sí, cuando mi hermano cocina y así uno le manda de la comida de nosotros. Entonces no hay hambre. No, eso nunca. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿La polaca o la dominicana? No, ella no quiere cámara. No quiere. Todavía no. Bueno, continuamos el día 2
con mi familia que me adoptó para esos días y hoy finalizamos en un lugar precioso con la piscina. Ya hemos almorzado y ahora vamos a pasar como los dominicanos pasan sus tiempos libres. Bueno, estamos andando de vuelta de las piscinas a Laguna Salada y mira que encontramos por acá. Eso es como una tienda con las cosas, yo digo viejas, pero que se puede todavía usar. Entonces me parece que por acá hay de todo. Explícame, ¿cómo todo eso funciona acá? Aquí esto es algo que lo traen del extranjero, todo usado y lo venden un poquito más económico que en una tienda nuevo y a veces salen un poquito hasta mejor. ¿Y la calidad? Buena, algunas llegan ya media pasada, pero muchas bien. Ay, miren, señores. Hay de todo, miren, hay ropa, electrodomésticos. Me parece que si uno tiene tiempo y encuentra un lugar así, puede perder mucho tiempo buscando la cosa que necesita en la casa. Entonces buscamos los zapatos para la niña. Para la bebé, si uno que le sirva. ¿Grande o no? No, le queda perfecto. Mira qué lindos. Mira mami, para ti regalada. Mi familia dominicana me llevó también al lugar donde este día había una fiesta llamada la Hora Santa. Es un milagro simplemente respirar. Señores, yo veo por la primera vez la tradición haciendo, se llama la Hora Santa y me parece algo muy bonito. La hora santa aquí en República Dominicana es porque muchas madres cuando están embarazadas le piden con fe a Dios salir bien de su parto. Es algo como tradicional, pero a la vez es un acto de fe. Le dicen el divino niño, es como una estatuilla de Jesús, una imagen de Jesús pequeño. Para salir bien, se ponen en manos del divino niño para que su parto y todo salga bien. Entonces lo hacen como promesa, como un agradecimiento ya cuando el niño cumple su primer año. Depende de lo que tú quieras, porque también hay niños que vienen con problemas también. También hace la promesa de que si ese problema se le soluciona en cuanto va desarrollándose y creciendo, en muchas ocasiones da resultado porque la gente cumple su promesa. Es algo bien atípico. Entonces después de cumplir la promesa se hace una fiesta así, se invita a los vecinos, por ejemplo. Se invitan a los otros niños de la comunidad para compartir ese momento y conmemorar lo que es la promesa y cumplir como haciéndole un agrado a los niños. También se hace más por eso, porque es la representación de Jesús pero vuelto niño. Se le brindan muchos dulces, caramelos, hacen un arroz con leche. Bueno, tú has podido ver helado y todas ese tipo de cosas, una pulserita, que esto, que lo otro, y así sucesivamente, tú sabes, se dan las cosas. Y entonces, ¿quién paga por eso? Los padres. Los padres que hicieron las promesas pagan, o sea, organizan todo depende. Hay personas que lo hacen un poquito más humilde que otros, pero siempre se hace una celebración. Se hacen, los divinos niños está vestido de azul con rosado. Las cositas decoradas de rosado son para las niñas que vengan y lo azul es para los varoncitos. Siempre podrá habitar. Es un milagro. ¿Tú eres niño o eres adulto? Yo era la bebé. Al principio todos estaban rezando, y luego un señor estaba cantando en vivo las canciones sobre el Dios Jesucristo. Luego llegó el tiempo de recibir la comida y había los helados, arroz con dulce, algo para los adultos también como las empanadas. Y ahora llegó el tiempo de los regalos para los niños. Lo destapamos. Galletita de jugo de manga. Y ya lo que queda son chocolates. Caja llena de las sorpresas. Entonces cada niño recibió un box lleno de los dulces y también palomitas. Chévere. Gracias. Ay, qué lindo. Mire. Se lleva más raro.
Y al final todos recibieron un bizcocho. ¿Y ustedes en sus pueblos también tienen esta tradición de la hora santa? Escríbanme en los comentarios. Ahora, tiempo del bizcocho. No soy de acá, pero amigos, me siento como si yo fuera de acá desde siempre, si yo viviría acá. Y bueno, como el verdadero dominicano, tuve que llegar también a Colmado para compartir un rato con los amigos dominicanos tomando una bien fría en un colmado. Y bueno amigos, esos días yo pasé con una familia dominicana, así mismo como ellos pasan su tiempo libre. Visitamos lugares distintos, conocí nuevas tradiciones y pasé días conociendo algo nuevo que yo no conocía, aunque yo vivo acá ya 4 años. Y como siempre en este lugar quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Y también tienen que escribirme si ustedes pasan los días así mismo como yo o tienen otras tradiciones. Déjenme saber qué ustedes piensan sobre este video. Deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Chao!